Muy bien, señores. Entonces, sobre lo dicho en nuestra presentación, lo que nos interesa es construir un perno, pues que nos va a permitir la unión del portamolde. Recuerden que al fin de cuentas lo que estamos procurando es tener este componente que nos permita hacer la unión. Tenemos un perno de 1/4 de pulgada a 20 hilos por pulgada en rosca gruesa con una longitud de 3.25 pulgadas. Es este que está en saliente sobre la placa derecha. Y la tuerca con las mismas condiciones, ¿no? Diámetro nominal de 1/4 o 0.25 y rosca UNC. Bueno, vamos a irnos al plano. En el plano que ustedes tienen de ejemplo, hay un error. Es el mismo perno que nos vamos a construir de lo que nos dice el conjunto, nada más que aquí en lugar de decir un medio, digo 1/4, dice un medio. ¿Estamos? Aquí sería 1/4 por 20 hilos por pulgada. Todos los demás datos son correctos. Entonces vamos a empezar por dibujar el perno. Lo primero que nos indica es que vamos a tener un diámetro nominal de 1/4. Entonces vamos a dibujar un círculo en cualquier parte cuyo diámetro pues, va a ser de 0.25. Este va a ser el diámetro nominal que vamos a extender a 3 pulgadas 1/4. 3 pulgadas 0.25. Pero aquí mismo en este círculo vamos a construir la cabeza hexagonal. De acuerdo a la nomenclatura ASME, en este caso la B1821. Bueno, aquí me dice que es del 96, lo que pasa es que este plano ya tiene su tiempo. La última es del 2005, no, la más vigente fue en el 2010. Vamos a construir los datos. Entonces vamos a mandar a llamar un polígono. Entonces acá arriba buscan en la opción de rectángulo, polígono, o bien te crean el comando pol, que es el comando rápido de polígono, y queremos construir un polígono de 6 lados para construir la cabeza hexagonal. Me pregunta cuál va a ser su centro. Yo voy a mandar el mismo polígono del centro en el centro de la circunferencia. Inmediatamente me va a decir si ese polígono va a estar inscrito o circunscrito, si va a estar adentro o afuera de la circunferencia. Vamos a mandarlo circunscrito. El polígono me interesa que esté por fuera de la circunferencia. Lo voy a mandar por fuera de la circunferencia. Sin embargo, aquí yo cometí un error. La circunferencia que estoy poniendo de referencia, pues es la del diámetro nominal. La circunferencia que necesito construir, pues es del diámetro inscrito en el polígono de la cabeza del perno. Entonces estamos hablando que sería este diámetro que está aquí, de media pulgada. Entonces voy a cancelar el polígono, vuelvo a llamar círculo, posición del mismo centro, y mandamos un valor de diámetro a 0.5. Bueno, sería F, ¿no? F sería este 0.44. Sería 0.44 pulgadas en diámetro. Entonces, este es el diámetro inscrito en la cabeza del perno, que lo vamos a utilizar más adelante. Y sobre este vamos a dibujar un polígono de 6 lados, con el mismo centro de las circunferencias, circunscrito a cualquiera de los cuadrantes. Si ustedes toman un cuadrante, se van a dar cuenta que el polígono se va a dibujar por fuera de la circunferencia de 0.44 pulgadas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a extruir primero el vástago, bueno, el eje. Las 3 pulgadas, 1/4 de la longitud del perno. Entonces mandamos el comando extruir. Seleccionamos el diámetro de 1/4 de pulgada y lo vamos a mandar por arriba de lo dibujado a 3.25. Inmediatamente volvemos a repetir el comando extrusión y seleccionas el polígono, el hexágono, y lo vamos a mandar por debajo de lo que dibujaste a una cantidad sobre el parámetro h. Me dice que h vale 0.19. Así que mandamos por debajo de lo que dibujamos 0.19. Señores, acá atentos. En la cabeza de la tornillería
siempre vamos a procurar eliminar las aristas, los filos, por la misma situación que hablaba sobre la rosca en B, para que estas esquinas vivas pues no desgarren o deterioren la herramienta de apriete, ya sean las llaves, los dados o cualquier herramienta que utilicemos para apretar. Usualmente las aristas se eliminan a condiciones de 15, 20 y 30 grados con respecto a la horizontal. Va a ser el desbaste. Entonces lo que vamos a hacer es, en primera instancia, voy a regresar esto a un modelo de alambre. Esta circunferencia que está aquí, la voy a ocupar también abajo. Entonces la voy a copiar. Mando a llamar al comando copy. La selecciono. De su centro, la voy a mandar con la función ortogonal activada a punto 19 por debajo de los dibujados. Me va a necesitar también la circunferencia inscrita en la parte inferior. Hay un propósito para esto. Vamos a usar las dos circunferencias para eliminar las esquinas. Si ustedes mandan el comando extruir, vamos a seleccionar la circunferencia superior, doy Enter. Lo que me están extruyendo es un cilindro recto. Pero si ponemos un ángulo de salida, acá abajo, en las opciones del comando, me da la opción de ángulo de salida. Para los que saben inglés, ¿cómo se pronunciaría esto? Taper angle. ¿Sí? Bueno, no me hagan mucho caso en inglés, en español sí. Soy muy malo con el inglés, ¿no? Lo hablo, pero que me entiendas ya es tu bronca. Bueno, eso quedó grabado. Bueno, ni modo. Entonces ponemos ángulo de salida para construir un cono truncado. Yo les mencionaba que vamos a utilizar ángulos de 15, 20 o 30 grados, que es la salida de corte que tenemos por acá. Vamos a mandar uno de 30 grados, pero ocupamos esos 30 grados con respecto a la horizontal. Entonces es el ángulo complementario el que voy a trabajar, porque tenemos el perfil del cono con esta salida. Serían los 30 para arriba y serían 60 hacia abajo. Por ello, el ángulo que me pide para expresar el cono lo voy a mandar a menos 60. ¿Sí queda claro por qué trabajo a menos 60? Imagínense que tienen el perfil en este sentido. Es cilíndrico. Vamos a construir el cono. Yo quiero un cono que me represente un corte en la arista de 30 grados. Sería más o menos esta posición porque los 30 estarían con respecto a la horizontal. Pero lo que voy a cortar es todo lo que está acá abajo. Entonces sería el ángulo complementario. Serían estos 60. Y porque está por debajo de la horizontal, sería menos 60. ¿Sí? Entonces teclamos menos 60, doy Enter, y te mando un cono, pues medio raro. Ese cono medio raro me va a servir para cortar las esquinas que por ahí ustedes están observando. Déjenme girarlo de mejor manera. Bueno, vamos a mandar la profundidad del cono a una altura mayor del ancho de la cabeza del perno. Tenemos punto 19, voy a mandar a punto 25 por debajo de lo dibujado. Mando a punto 25. Voy a poner un sombreado con aristas. El comando Shade o Shade, Sha es el comando rápido, la letra E para el sombreado con aristas. Voy a diferenciar el color de los componentes para que observemos qué es lo que vamos a hacer. Lo que me interesa es trabajar esta condición que hemos hecho para conseguir eliminar las aristas. Quiero eliminar todo lo que sobresale en blanco del cono. Hemos usado dos operadores booleanos. Hemos usado el comando unión para que dos sólidos los convertamos en uno. Hemos usado el comando sustracción para que de dos sólidos con uno quitemos material a otro. Y vamos a usar ahora el comando intersección para que de dos sólidos que se intersectan me elimine o me respete. ¿Estornudaste? No, sí. Ah, bueno, entonces todo bien. Entonces la intersección es lo que nos interesa ahora, conservar o cortar los elementos que se intersectan. Voy a mandar el comando intersección, tecleamos intersect o el comando rápido int, damos enter y seleccionamos los dos sólidos que van a trabajar en dicha intersección. Aquí es importante que cuando ustedes manden el comando de intersección todavía no hayan hecho la unión del eje con la cabeza del perno, porque en la intersección va a tomar todo esto como un solo sólido.
Entonces seleccionamos nada más la cabeza del perno y el cono. Hecha la selección, das Enter y va a eliminar las esquinas del componente para tener solamente elementos de esquina viva. ¿Sí quedó claro esto, señores? Voy a repetir lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con la parte inferior, porque vamos a eliminar las aristas arriba y abajo. Entonces, de nueva cuenta, mando a extruir, selecciono el cilindro, el ángulo de salida ya lo descubrimos, vale menos 60. Pero ahora se necesita que no para arriba. Sigue siendo para abajo, lo que pasa es que solamente lo estás volteando. Como nosotros vamos a cambiar la dirección de extrusión, aquí la dirección de extrusión era hacia abajo, y aquí la dirección de extrusión va a ser no tan hacia abajo, pero acá sería hacia arriba, ¿no? Aparezco los... Seguimos. Entonces mando a menos 60 y hacia arriba dirijo la condición del sólido del cono. Vamos a mandarlo a punto 25. Igual lo cambiamos de color. Vamos a poner el sombreado con aristas y lo que nos interesa pues, es intersectar. Mandamos el comando intersección, seleccionamos los dos sólidos y eliminamos las esquinas vivas. Entonces tenemos, técnicamente lo que tenemos es la cabeza del perno, pero esa misma cabeza del perno con una cavidad al centro sería la tuerca. Así que, si ustedes observan las especificaciones de la tuerca, tenemos los mismos valores. ¿Qué es lo que va a estar cambiando? Va a estar cambiando el grosor, en este caso el parámetro H. Tanto para la nomenclatura, ustedes van a encontrar que H va a ser la única diferencia entre los datos con la tuerca. Entonces, antes de unir estos dos, voy a copiar la cabeza del perno, porque lo que voy a variar ahorita sobre este solamente va a ser la altura de extrusión. ¿Sí? Que va a ser la tuerca. Pues bien, lo que vamos a hacer es unir, declaramos el comando unión, y unimos la cabeza del perno y el eje. Estos dos ya son una sola entidad. Ya tenemos el perno, que nos faltaría solamente construir la rosca, lo que tenemos por acá. Tenemos la tuerca, la voy a mover a una parte en la cual no me complique. Vamos a construir la tuerca. De la tuerca tenemos información para poderla trabajar. Nada más una situación. Usualmente, si ustedes alcanzan a observar, todos los pernos o todos los tornillos tienen una entrada, se denomina entrada de taza o entrada cónica. Tenemos un perfil cónico que va a ayudar a posicionar el perno para que se pueda centrar sobre la cavidad. Entonces, antes de construir la rosca, vamos a mandar un filete. Bueno, sería un chamfer, no un filete, no un redondeo. Sería un chamfer de arista, chamfer edge, cuya distancia la vamos a reducir a 0.01 pulgadas. 0.01 pulgadas para que esa entrada en taza sea mucho más fácil de trabajar. Bueno, me quedó muy chica, 0.01 dije, no, vamos a subirlo a 0.05. Bueno, de hecho aquí estoy cometiendo un error. El chaflán que se hace aquí corresponde al paso. El paso de nuestro perno es de 20 hilos por pulgada. Si calculamos, ponemos calcular, sería dividir 1 entre 20. Entonces sería 0.05 el chaflán que yo tengo que utilizar acá, porque tiene que corresponder a la misma distancia del paso. Si pongo uno más chico, uno más grande, los hilos no van a coincidir sobre las aristas, en la entrada, ¿no? Entonces el chamfer que debo de trabajar del filete, en su distancia, pues sería, en lugar de 0.01, 0.05.
para los dos catetos y lo marcamos en entrada. Bueno, ya tenemos la entrada de la rosca. Vamos a construir nuestro perfil de rosca. Voy a ponerme en una vista superior, en un modelo de alambre, porque va a ser mucho más fácil dibujarlo en el plano que dibujarlo en el perfil en 3D. ¿Qué sabemos de nuestra rosca? Sabemos que es una rosca en B, que el ángulo entre las caras vale 60 y que la profundidad está definida por el diámetro nominal. Los datos que conocemos. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, déjame irme sobre su diapositiva, de punto 0,5, un veinteavo, un paso de la rosca. Vamos a usar estos datos técnicos para construir la rosca. Vamos a trabajar con la rosca externa. Tenemos punto 61 del paso. Primero vamos a dibujar la profundidad de la rosca. Entonces, voy a mandar a llamar el comando línea. Voy a dibujar una línea auxiliar que va a simular la profundidad de la rosca. La profundidad de la rosca vale punto 61 del paso. El paso ya lo conocemos. Me dice que el paso vale 20 hilos por pulgada. Pero a mí me interesa solamente el de una cresta. Entonces vamos a dividir la pulgada entre los 20. Entonces tendríamos un veinteavo. Entonces, la longitud de la rosca, vamos a calcular aquí, sería 0.61 por ese un veinteavo. Lo dividiríamos entre 20. Y la profundidad de la rosca sería 0.0305. Entonces dibujamos una línea. Déjame copiar este dato. Dibujamos una línea cuya longitud va a ser 0.0305 pulgadas. Damos enter. Esta distancia que dibujamos es la profundidad de la rosca para este diámetro nominal de un cuarto, ¿no? Aquí es un cuarto. Sabemos que el perfil de la rosca es en B. Entonces, en el extremo, nosotros vamos a dibujar una línea con un ángulo de 60 grados entre cresta y cresta. Por lo tanto, vamos a mandar el ángulo de 60. Lo extendemos a cualquier tamaño, mandamos el espejo sobre nuestro eje de profundidad. Estos dos van a formar el perfil en B. La redondez acá en la parte inferior, de acuerdo a la diapositiva que tenemos, nos dice que vale 0.108 del paso. Si ustedes multiplican de nuevo, calculadora, 0.108 entre 20, este valor de 5 milésimas de pulgada sería el filete que vamos a utilizar aquí. Entonces mando a llamar el filet, cambiamos el valor de radio y ponemos el 0.0054 pulgadas de radio. Especificamos la redondez en el perfil. Sin embargo, cuando apliqué el filete, el desplazamiento de la profundidad se movió. Entonces ocupamos mover la línea de la profundidad de la rosca del extremo a la intersección. Y cerramos en la parte superior el perfil de la rosca que nosotros vamos a construir. Cortamos con el comando trim los elementos excedentes y este es el perfil triangular de la rosca. Lo hemos construido con los datos técnicos del perfil de la rosca. Este perfil que está aquí es el afilado que se le da a la herramienta con la que se manufactura, el buril. Por ejemplo, para que lo alcances a observar, vamos a poner aquí buril de corte de rosca. Este buril que tenemos aquí, bueno, este es para la rosca en B, el que estamos viendo acá. Este buril, lo que hemos dibujado es bueno, esto es de pastilla, ¿no? El inserto que viene soldado aquí es el perfil en B con el cual se mecaniza la rosca, que es lo que estamos viendo acá.
Entonces, este mecanizado de rosca lo vamos a hacer nosotros, pero en el software. Vamos a usar el perfil que dibujamos para quitar material con un barrido. Entonces, el perfil de rosca con terminación de Sharp. Van a encontrar distinta nomenclatura para quitar material, ¿no? Pero ahorita lo que nos interesa, pues es el perfil triangular. Este es para la rosca viva. Muy bien, señores, todo esto lo vamos a convertir en una sola entidad con el comando región. Nada más recordarles que la profundidad de este perfil salió de .61 entre 20. 20 es el número de hilos por pulgada que vamos a encontrar. Yo necesito nada más una cresta, por eso lo divido entre 20. Entonces, ¿por qué se dice que es .61 y no da exactamente el que vamos a utilizar de bien? A ver, ¿cómo? ¿Por qué se dice .61 y no el .61 entre 20 de la vez? Ah, ok. Te estoy entendiendo así. ¿De dónde sale este .61? ¿Por qué el .61? ¿Sí? Mira, si tú pones el 20avo completo, lo que vas a hacer es que la profundidad va a ser no solamente mucho más grande. Dentro de ingeniería hay distintas técnicas para evaluar los componentes. Generalmente se hacen análisis de pruebas y se va optimizando los perfiles. En el ejercicio del banco de pruebas se llevó que la profundidad a la razón de .61 del paso era la profundidad más efectiva sobre la condición que te mencionaba para transmitir la potencia. Entonces, el dato se encuentra estadísticamente bajo un control de prueba. Entonces vas evaluando distintas profundidades y vas viendo las razones de cambio de esa profundidad en los parámetros que tú estás vigilando. Fricción, rozamiento, calentamiento, velocidades, en fin. Entonces, bajo la evaluación estadística y una tabulación, se observa los datos y se determina cuáles condiciones de parámetros te dan mejores elementos de rendimiento. Entonces, esto salió bajo esa conjunción del análisis del experimento. O lo más simple que te puedo decir es que técnicamente, por definición, se establece el .61 como el dato que da mejores condiciones de trabajo, ¿sí? Pero ese .61 tiene una salida bajo ese control experimental. Muchos elementos técnicos salen sobre esa prueba de los componentes. ¿Estamos? Entonces, lo mismo sucedió para el .54, ¿no? Entonces vamos a llevar este perfil a nuestro elemento de rosca. Entonces vamos a poner nueva vista isométrica. Y lo que nosotros ocupamos ahora es construir el registro de la hélice. Acuérdense que tenemos un ángulo de hélice que vamos a perseguir. Entonces acá mismo ustedes van a dibujar o van a mandar a llamar el comando hélice. Este comando se utiliza para dibujar roscas, resortes, muelles, bueno, cualquier elemento de elongación. Mando a llamar el comando hélice. Me pide que especifique el centro de esa hélice. Voy a mandar al centro del eje en la parte superior. Bueno, si no me lo da directo, lo voy a especificar. Tecleo Cen y tocamos la circunferencia. Inmediatamente me pregunta cuál va a ser el diámetro de la base. El diámetro de la base pues va a ser el diámetro nominal de la rosca, va a ser .25. Después me pregunta el diámetro de la parte inferior. Como no tenemos una rosca cónica, sino que es recta, pues va a ser el mismo diámetro. Vamos a poner de nueva cuenta .25. Y después me va a preguntar cuál es la longitud roscada, ¿no? Pues sería 1 pulgada. Ah, me equivoqué. En lugar de diámetro puse radio. Lo va de nuevo. Entonces mandamos a llamar al comando hélice. Especifico el centro. Sí, es que puse radio. Entonces mandamos el diámetro de la base superior. Va a ser .25. Y el diámetro en la base inferior, que también va a ser .25. Entonces,
Ya que tenemos definido el diámetro nominal de la hélice, lo que sigue, pues el número de espirales que vamos a construir, pues serían las de 20 en 1 pulgada. Pues aquí me pregunta, ¿cuál va a ser la altura de la hélice? Pues va a ser de 1 pulgada. ¿Y cuántos giros debo de tener dentro de esa pulgada? Vamos a tener, pues 20. 20 que vamos a estirar a 1 pulgada. Entonces ponemos esto en una vista frontal. Y la distancia que tenemos de aquí a aquí sería la distancia de la cresta. Entonces este sería el paso definido a un venteado. ¿Estamos? Lo voy a cambiar de color para poder definir mejor el trabajo que vamos a construir. Muy bien, señores. Pues ya tenemos el camino que va a recorrer nuestro perfil de rosca sobre su eje. Acá arriba, en la entrada del perfil, vamos a mandar a llamar pues el perfil en B que hemos dibujado, que nos quedó por acá. Lo vamos a mover. Lo voy a mover de cualquier parte ahorita para trasladarlo a la entrada de la hélice. Aquí lo voy a poner cerca, nada más para observarlo. Bueno, no sé dónde lo puse. Lo voy a colocar ahorita en la entrada de la hélice para poderlo fijar, ¿no? Voy a poner un sombreado con aristas. Muy bien, señores. Fíjense en lo que vamos a hacer. Lo voy a cambiar aquí el perfil de la rosca, un color distinto. Este perfil está simulando el buril. Evidentemente, la punta redonda tiene que trabajar al interior del cilindro para que pueda desgarrar material. Entonces lo tenemos que girar, rotar, para que entre en posición de corte. Entonces lo primero que vamos a hacer es que sobre esta posición, que nos está quedando como a modo tangente, lo vamos a invertir para que pueda cortar, ¿no? Si nosotros extendemos esta línea, el perfil va a quedar a modo tangente, pero en sentido contrario. Entonces, aquí mismo, vamos a girarlo. Déjame poner de nuevo una vista isométrica para acercarme. Entonces mandamos a llamar el comando rotar. Selecciono el objeto, doy enter, pongo punto de rotación, lo vamos a mandar en esta dirección. A ver, va de nuevo, lo que pasa es que me seleccionó rotación. Lo que pasa es que me seleccionó algún elemento, entonces me voy a ir lejos para que no toque nada y lo deje fijo. Entonces ya tenemos que la punta del buril pues está actuando al interior del cilindro. Entonces ya va a poder cortar material. Pero si lo dejamos en este sentido, no va a cortar porque va a cortar sobre el plano, va a cortar en este sentido. Necesitamos que el buril lo rotemos a 90 grados para que todo el perfil en B empiece a rasgar el cilindro, tal y como lo hace el buril de corte. Así que vamos a rotar este buril. Bueno, yo le llamo buril, pero en realidad pues, es un triángulo. Vamos a rotarlo para que empiece a desplazar material. Entonces voy a poner aquí un sombreado en alambre. Y vamos a mandar el comando rotar en 3D. Seleccionas tu perfil, das enter. Te pregunta un punto base de rotación. Va a ser en la esquina, en la entrada de tu hélice, donde tú pusiste tu perfil de rosca. Ahí lo vas a rotar. Inmediatamente te pregunta. Me mandó el comando rotar simple. Voy a usar 3D rotar. Seleccionamos el perfil, doy enter, me pide un punto base de rotación, va a ser de la entrada de la hélice, y inmediatamente me pregunta sobre qué eje voy a rotar. Voy a rotar sobre el eje de la Y, que rota en este sentido. Entonces selecciono aquí el eje de las Y, y me va a pedir que especifique un ángulo. Puedo hacerlo con dos líneas, la primera línea a lo largo del eje de las Y, y la segunda a lo largo del eje de las Z, o meto directamente 90 grados. Pues si yo vuelvo a poner el sombreado con aristas, el perfil ya está en condición de corte. Pues aquí ya va a empezar a desbastar material.
va a empezar a seguir esta trayectoria. Entonces, para conseguir el desbaste, vamos a conocer un comando nuevo en los elementos del sólido. Para sólidos hemos conocido hasta ahorita el comando extrusión, el comando de revolución, que son estos dos. Vamos a conocer el comando de barrido, el sweep, donde yo voy a tener un perfil que va a barrir sobre un camino para que pueda formar figuras mucho más complejas. Lo vamos a utilizar para hacer la rosca. Entonces, vas a mandar a llamar al comando sweep. Te pregunta cuál va a ser el objeto que vas a barrer. Tiene que ser el perfil de la rosca. Das enter, inmediatamente te pregunta cuál va a ser el camino que va a perseguir ese perfil. Antes de especificar qué va a ser la hélice, le vas a decir que la alineación del objeto se mantenga perpendicular. Es decir, que conforme vaya girando, el perfil no se rote, sino que quede perpendicular siempre, como quedaría la herramienta del buril como está cortando el cilindro. Entonces le decimos que sí, que quede perpendicular, y seleccionamos el path, el camino que debe perseguir. Vamos a cambiarle de color. Ahí se va a tardar algo. Déjame ponerle un color distinto. Bueno, señores, tenemos dos sólidos que están actuando. El tipo resorte, que si hubiéramos hecho el perfil cilíndrico, pues nos hubiera quedado un resorte. Tenemos el pad perseguido sobre el eje. Entonces lo único que nos queda es sustraer. Al eje del perno, lo voy a seleccionar, le voy a quitar, doy enter, el barrido. Y lo que nos va a mostrar ahora va a ser el perfil de la rosca. ¿Estamos? Tenemos una rosca técnicamente semejante a lo que tendríamos en un perfil de manufactura. Si nosotros giramos nuestra pieza, tenemos un perno con una entrada de paso. Esta misma huella que ustedes observan acá arriba es la huella de entrada del buril en cualquier perno. Si ustedes buscan un perno, van a encontrar las mismas condiciones. Y tenemos toda la característica del perno porque en la parte inferior va a llegar su elemento de tope. Este tope también lo van a encontrar marcado en los pernos comerciales, ¿no? Y acá abajo, pues la cabeza del perno también caracterizada. Bueno, señores, ¿dudas o preguntas? Aquí la situación es que vamos a ocupar 4 de estos, más la tuerca, ¿no? Para hacer la tuerca, haríamos técnicamente lo mismo, nada más que vamos a cambiar la profundidad, de igual a .61 a .54, y la hélice la haríamos internamente. Algunos lo que hacen, sobre todo para esquematizar, es que esta tuerca la hacen una copia del perno, la montan y van a sustraer el perno de la tuerca para que deje la marca. ¿Sí? Si esto no lo vas a mandar a la simulación, donde tú requieres el perfil lo más preciso posible bajo su comportamiento en la realidad, lo tendríamos que dibujar. Pero si no lo vas a mandar, puedes hacer eso, ¿no? Porque vamos a dejar las mismas condiciones del perno. Bueno, entonces vamos a copiar que lo vamos a ocupar 4 veces. Entonces tendríamos ya nuestros 4 pernos. Esta geometría es algo pesada para el sistema de cómputo, ¿no? Entre más perfiles de rosca tú tengas, vas a notar que tu máquina se va a hacer un poco más lenta. Así que te recomiendo que estés trabajando siempre en el modelo de alambre, para que tú puedas desplazar sin que se esté tardando, sin que esté ciclándose. Bueno, para la tuerca haríamos el mismo proceso.
Pero como te mencionaba, podemos hacer lo siguiente. Voy a copiar un perno, entendiendo pues que la diferencia de la profundidad es una décima. Puedes mandar este perno acá centrado. Bueno, voy a subirlo un poco para que de este centro a este centro salga el perfil de la rosca. Y lo que vamos a hacer es, pues nada más sustraer, ¿no? Mando a sustract. Pues a este le quiero quitar este. Aparentemente no pasó nada, pero si yo mando el comando slice para ver el interior de la tuerca, seleccionamos el perfil, pongo un punto plano. Ahorita lo dibujamos bien. Ah, bueno, pasó algo raro. Señores, por querer ahorrar tiempo. No lo centré bien. Ahora vamos a mover este. Ahí más o menos estaría bien centrado. Voy a moverlo a cualquier distancia, nada más que lo pase. Mandamos sustraer. A este le quiero quitar este. Y tendríamos ya la tuerca. Pero nada más con el efecto de observar el interior de la tuerca, la voy a cortar. Voy a mandar el comando slice. Seleccionamos este objeto. Me pide un punto para observar. Va a ser de su centro. Y aquí tenemos ya la tuerca, ¿no? Pero les recuerdo, la tuerca hay que dibujarla con la misma idea de trabajo que hicimos el perno, nada más que va a ser a punto 54, la profundidad, para que quede la holgura al momento que hagamos el montaje. Si dejamos este mismo dato, pues van a quedar empalmadas. Bueno, vamos a hacer la manera correcta. Bueno, señores, ya nos tenemos que ir. Déjenme grabar. Bueno, la buena noticia es que todo se grabó con audio.